Saludamos al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador. Derivado de la muerte cruzada, hemos asistido el día de ayer a las elecciones ecuatorianas en segunda vuelta que han definido a Daniel Noboa como futuro presidente de la República. Quisiera tratar con usted, economista Flores, el reto que tiene ahora el nuevo presidente con promesas de campaña que significan cuantiosos gastos o inversión para el Estado ante una crisis fiscal, social y de producción. Una crisis que, entre otros elementos, tiene un déficit de 5.000 billones de dólares para este año y continúa, además de estos temas, el dominio de las mafias del narcotráfico en puertos, cárceles y varias ciudades del Ecuador. ¿Cómo ve usted este reto? Buenos días, Gustavo. Un gusto saludar a usted y a su distinguida audiencia. Gracias por esta amable invitación. Bueno, lo que el próximo gobierno va a recibir es una economía en ruinas, ¿no? A mí no me preocupa tanto el déficit, porque hay cosas que son mucho más complicadas. No es que no me preocupe el déficit. Lo que me preocupa es el desfinanciamiento del presupuesto general del Estado. En este año 2023, el presupuesto del Estado es de unos 30.500 millones de dólares. Y el desfinanciamiento, es decir, el dinero que hace falta para cubrir las necesidades que están presupuestadas, fue desde el 1 de enero 7.500 millones. Pero varios de los supuestos que están considerados en el presupuesto no se han cumplido. Y en el camino, este desfinanciamiento ha ido creciendo. Por ejemplo, los 1.000 millones de dólares de monetización de activos por la venta al Banco del Pacífico no se han realizado. Eso va al desfinanciamiento. 600 millones de dólares que estaban programados para colocar bonos en los mercados internacionales tampoco se han realizado ni se pueden realizar. Ahí nomás tiene usted 1.600 millones. Se consideró la venta incluso de una de las, o por lo menos del arriendo de una de las hidroeléctricas. Pero si solamente tomamos los dos primeros rubros que le acabo de señalar, eso le suma al desfinanciamiento 1.500, 1.600 millones de dólares, más 7.500 que ya teníamos. Entonces, para el año 2023 tenemos un desfinanciamiento de al menos 9.000 millones de dólares. Ahora, explíquenos, por favor, cómo funciona aquí el otro tema del uso deficitario que ha hecho el presidente de la República de este presupuesto. Claro, a eso me iba a referir. Entonces, estamos hablando tranquilamente de un desfinanciamiento del año 2023 de 9.000 millones de dólares, sin considerar lo que ha venido ocurriendo con la caída en la exportación de petróleo, la exportación petrolera, que significan menores ingresos para el presupuesto del Estado, ingresos petroleros, en aproximadamente 1.000 millones de dólares en lo que va del año. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo el gobierno? El gobierno lo que ha venido haciendo, como no ha podido conseguir esta deuda, pues son 9.000 millones de deuda que hay que conseguir, más o menos la mitad en el mercado interno, de deuda interna, y la otra mitad en el mercado internacional. Así estaba programado el presupuesto. En realidad, con suerte, el gobierno podrá conseguir la mitad y los otros 4.500 millones. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno viene financiando, ahí sí, este desfinanciamiento, el déficit, ¿con qué? Con atrasos y con la subejecución del presupuesto general del Estado. Y tomando importantes recursos, fácil entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, que debían haberse usado en el presupuesto de este año, por ejemplo, en el pago a proveedores, y mandándolo para el próximo año, es decir, escondiendo la basura debajo de la alfombra, pateando la obligación para el próximo año. Entonces, el próximo gobierno va a recibir un paquete desfinanciado, más el desfinanciamiento propio del próximo año. Añádale usted a esto las ofertas de campaña que se han hecho, en este caso que hizo el candidato Noboa, cuando fue candidato, que son recursos importantísimos, ¿no? Son recursos importantísimos. Antes de ir a eso, aclárenos si este presupuesto del 2023 será también el presupuesto referencial para el 2024 y cuándo podría modificarlo Noboa. Bueno, se prorroga el presupuesto en realidad y el año 2024 va a trabajar con el presupuesto del 2023. Lo que puede es
introducir ciertos cambios y puede además realizar ciertas reformas. Pero incluso las reformas de carácter fiscal, si es que produjera reformas de carácter fiscal, entran en vigencia el año siguiente. Entonces, el año 2024 se perfila como un año realmente de, por eso digo, una economía fiscal en ruinas. Y eso sin considerar las ofertas que Noboa ha hecho, ¿no? Que son ofertas cuantiosas. Pero luego tiene que resolver algunas otras cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿De dónde va a obtener los recursos? Por lo menos una buena parte, ya que en esta magnitud es difícil obtenerlo. ¿Qué va a hacer con el precio de los combustibles? ¿Va a eliminar lo que han venido diciendo que es el subsidio de los combustibles, que nosotros tenemos que no es subsidio, sino costo de oportunidad? ¿Qué va a hacer? ¿Va a aumentar impuestos, como dijo, para las personas naturales y va a reducir para las empresas? La economía nos prueba que cuando usted reduce impuestos a las empresas, esa reducción de impuestos, que evidentemente reduce el costo de producción, usted no lo ve en un beneficio en los bienes y servicios que producen esas empresas, sino en aumento de las utilidades de las empresas. La gente sigue pagando precios altos, que es uno de los problemas graves de la economía ecuatoriana, es que es una economía carísima, carísima, que distorsiona totalmente la realidad de vivir en este país. Entonces, son preguntas que tendrá que contestar el nuevo gobierno y más directamente el presidente de la República. ¿Cómo va a abordar todos estos problemas? Eliminar, como él dice, el impuesto a la salida de divisas. Mire usted esto, Gustavo. Pues son las cosas que se dicen nomás en la campaña. El impuesto a la salida de divisas, más que un impuesto para controlar importaciones, las importaciones se controlan solas en realidad, más que un impuesto para controlar importaciones, es para quitar incentivos a la salida de divisas. Cuando usted reduce el impuesto a la salida de divisas, si quiere reducirlo y aún eliminarlo, yo creo incluso que hay que eliminarlo, pero no ahora, no en medio de una crisis, sino cuando la economía está creciente, boyante, sostenida, estable. Entonces se puede pensar en eso. Pero eliminarlo ahora lo único que hace es generar alicientes para que salgan divisas del Ecuador. Y eso, evidentemente, tiene que ver con la dolarización, con la estabilidad de la dolarización. Entonces, ha dicho el presidente, ya presidente ahora, que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Eso significa 1.400 millones de dólares menos en el presupuesto. Porque el 5% le daba al presupuesto 1.400 millones de dólares. El gobierno del presidente Lasso ha dicho que hasta diciembre va a estar en 2%. Si usted mira ahorita la recaudación del impuesto a la salida de divisas, es más o menos 400 millones de dólares menos de lo usual, por la reducción que se ha producido. Entonces, esta es una medida absolutamente inconveniente en los momentos actuales, pero además que no le beneficia en nada a la gente. A los únicos que beneficia es a los importadores, porque están ampliando sus utilidades. Y en el caso de los inversionistas, cuando a la gente le cuentan y dicen, pero es que esto afecta a las inversiones. Todas las inversiones, las remisiones de utilidades están exentas del pago del impuesto a la salida de divisas. Están exentas desde siempre, no solo ahora. Para lo único que sirve esto es para que salga dinero del país. Y este es el peor momento para hacerlo por la penuria fiscal que se vive. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? El nuevo gobierno, nadie lo sabe. Y esa es una de varias otras promesas que ha hecho. Se comprometió a refinar el petróleo ecuatoriano para tener diésel a bajo costo, lo que significa inversión en la refinería. Un ambicioso plan Fénix, aunque no se han dado todos los detalles, pero será muy costoso para tratar de combatir esto que es realmente indispensable, la gran violencia en el país. Segmentación de las cárceles con el contrato de estas barcazas, que fue una de las controvertidas ofertas. Ese sistema nacional de guarderías, cuidado del Estado con niños hasta 2 años y desde el embarazo de la madre, un bono adicional de $60 adicional a lo que se puede estar eventualmente recibiendo una misma persona, también relacionado con maternidad, planes para honrar la deuda del Seguro Social ecuatoriano, etcétera, etcétera. ¿Qué milagros puede hacer Noboa para cumplir con todo esto? Además de un programa de gobierno que habrá que conocerlo ahora, pues en la campaña muy poca gente le prestó atención. Nada de eso se puede llevar adelante.
Y es muy simple porque no hay los recursos. Y hablando del plan Fénix, de seguridad, nadie sabe qué es el plan Fénix, ¿no? Nadie sabe si existe el plan Fénix o solo es un membrete. Probablemente lo van a diseñar. Porque podría llamarse también el plan Quito o el plan Ecuador, ¿no? O sea, un membrete que se lanza ahí. Pero hay que diseñar un plan, en definitiva, de seguridad. En Y el eso debate dijo que usará alta tecnología. sí, Se le atribuyó algunas pocas también ha cosas. dicho que va a reactivar la economía mejorando la productividad. La productividad no se mejora de la noche a la mañana. ¿Qué es mejorar la productividad? Es producir más y mejor a iguales costos o a costos inferiores. Eso mejora la productividad. Y él ha dicho que va a mejorar la productividad. El enunciado dice, voy a mejorar la productividad. Pero lo sustantivo aquí, Gustavo, para no perdernos de lo importante, es que este gobierno, pues si hubiera ganado el gobierno si hubiera ganado la candidata Luisa González, en su nuevo gobierno, cualquiera, tiene 4, 5, 6 cosas que hacer, no 20. No solamente porque lo que tiene es un periodo de año y medio, alrededor de 17 meses me parece que es, sino porque no tiene los recursos para abarcar más allá de donde le alcanzan las sábanas, sin caer en la demagogia de ofrecer y luego busca quien te dé. A mi juicio, en donde se deben centrar, en definitiva, y concretar las ofertas, más que las ofertas, las demandas de la gente, tiene que ser en poner a caminar la economía. Para eso hay que poner recursos importantes en la economía. Y ahí nosotros hemos venido sugiriendo desde hace rato dos cosas. El uso parcial, meditado y prudente de la Reserva Monetaria Internacional y el refinanciamiento de la deuda interna, sin descuidar el refinanciamiento de la deuda externa, que es más complicado y toma más tiempo. Pero el de la deuda interna se puede hacer y se puede liberar recursos. ¿Cuánto de la reserva tomar? Depende del saldo en el que quede la reserva. Porque una cosa es tomar recursos de una reserva que tiene 9.000 millones, como teníamos en enero, y de una reserva ahora que es inferior a 6.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares se han reducido las reservas en lo que va del año, porque el Ministerio de Finanzas ha sacado masivamente sus depósitos del Banco Central que forman parte de la reserva. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque la forma en que en los últimos 6 años se ha engordado las reservas, se ha nutrido la reserva, ha sido con deuda. No ha sido con crecimiento económico. Ya. Sino Pero que usted buena recordará parte, que en el debate Noboa se alejó un poco de esta propuesta de usar estas reservas, señalando que sería su plan Z, es decir, así, una última opción y para enfrentar directamente fenómenos del niño si es que el problema tomaba una gran dimensión. así fue. Yo no veo que sea el plan Z, porque algo que está faltando es dinero, no está sobrando la plata. Si es que hubieran los fondos, si es que hubieran ahorros, si hubiera el financiamiento en el nivel que se requiere, entonces podría ser el plan Z o no ser ningún plan. Pero ese no es el caso. Entonces, ese no es el caso. ¿Qué No hemos hecho. posibilidades ve usted de la necesidad de imponer nuevos impuestos? Bueno, él mismo dijo que iba a reducir el impuesto para las empresas y que iba a aumentar el impuesto para las personas naturales, o sea, para los seres comunes, mortales que somos nosotros, lo cual es una barbaridad, es decir, absolutamente en contravía de lo que se debe hacer. Esta economía no aguanta más impuestos, ni la gente ni las empresas. Lo que sí hay que hacer es ubicar los impuestos correctamente. Por ejemplo, usted tiene un gasto tributario de 6.300 millones de dólares en el año 2021. Ahora el Ministerio de Finanzas en el año 2022 lo ha bajado con una magia muy especial, lo ha bajado a 5.000 millones, igual es un platal. ¿Cuál es el gasto tributario? Son las exoneraciones, las eliminaciones de impuestos, lo que no cobra el Estado ecuatoriano o los impuestos que reduce a las grandes empresas y a otros actores de la economía, también a las personas naturales. Pero no todo el gasto tributario se puede cortar. Nuestro cálculo es de que se puede cortar de un 20 a un 30%. Quedémonos en el 20. Eso le daría al Estado un poco más de 1.000 millones de dólares. Eso se debe y se puede hacer. Porque hay empresas que están recibiendo este beneficio de no pagar los impuestos, de reducirles a otras el pago de los impuestos por 10, 15 años, no pagar el impuesto a la renta, a cambio de invertir y generar empleo. Más de 240 contratos se han firmado en los últimos 2 años.
Y resulta que ni han invertido ni han generado empleo, pero al Estado le ha costado la plata, es decir, a la gente. Esto evidentemente hay que parar. Pero el señor Noboa dice que hay que hacer lo contrario, dice que hay que bajarles los impuestos. Ahora, en el Entonces, tema ¿qué económico, quiere hacer? quisiera preguntarle también qué le dicen a ustedes esos nombres, 4 o 5 nombres que ha dado de potenciales ministros. Me parece que tienen una constante, todos ellos empresarios, empezando por Iván Carmignani, el publicista del grupo Novoa, que será el secretario de Comunicación, terminando quizá en esto que son los temas que estamos discutiendo o debatiéndolos con usted, el nombramiento del economista Gino Cornejo, decano de una universidad de Guayaquil, Ecotec, como ministro de Economía y Finanzas. No conozco a estas personas desde el punto de vista de la academia, nunca he leído nada que hayan escrito y no le puedo dar un criterio. Pero lo importante, mire, aquí me remito a la Biblia, ¿no? Y a Jesús: por sus frutos los conoceréis. De manera que yo creo que hay que mantener un compás de espera para ver cuáles van a ser las acciones del gobierno y su equipo de trabajo. Pero lo que sí es importante recalcar es que quienes quiera que fuesen sus colaboradores, es crucial, fundamental para el país que no tengan intereses en conflicto. Los intereses en conflicto destruyen la economía porque benefician a muy poco. Intereses en conflicto con el bien común, ¿no? Entonces benefician a muy pocos y así la economía no puede ser buena economía, no avanza para la inmensa mayoría de la población. Nosotros tenemos un problema muy serio de crecimiento económico. El crecimiento económico en este año el Banco Central lo está calculando en 1.5%, cuando, o sea, el PIB, cuando inicialmente dijo que crecería este año en 3.1%, lo ha bajado al 1,5%, es decir, a menos de la mitad. Eso significa que mucha gente se queda fuera. Eso significa que el crecimiento se queda en la parte alta de la pirámide poblacional, porque es muy frágil y muy débil para expandirse al resto. Peor aún con los niveles de desigualdad que hay en el Ecuador. Entonces usted tiene esta permanente tasa que ahora ha subido, la tasa de subempleo alrededor del 65%, que es una forma de expresión de la pobreza, porque el subempleado a duras penas come y hay subempleo precario. Pero la pobreza se manifiesta en carencias graves en educación, en salud, en vivienda. Entonces usted tiene a los hijos de los subempleados sin poderse educar adecuadamente y manteniendo esa condición de pobreza y de subempleo. Ahora, Precisamente. economista Flores, hablando de tiempos, de evaluaciones, en una empresa, hablemos de una empresa mediana o grande que se precie, una evaluación a un nuevo colaborador en una función alta, compleja, específica, usualmente se lo hace a los 6 meses. ¿Qué tiempo se le podría dar, se le debería dar al futuro presidente Noboa para realizar una evaluación de lo que ha hecho, las urgencias del Ecuador, el corto gobierno de año y medio? ¿Qué tiempos le permiten? La economía es una ciencia muy noble. Hay algo en economía que se llama el rezago en el efecto de la política económica. Usted toma una medida el día de hoy y los efectos comienza a sentirlos a partir del día de mañana. Pero evidentemente los mayores efectos porcentuales se dan luego de algunos meses. Ese es el rezago, ¿no? Entonces, aquí uno no puede dormirse en los laureles. El tema de la seguridad es crucial, no solamente para defender la vida y tranquilidad de las personas, sino porque además está destruyendo también la economía. Entonces, no nos podemos demorar en el tema seguridad. No nos podemos demorar en la inversión pública para poner a caminar a la economía. Es decir, para impactar sobre la demanda en el corto plazo, porque la demanda es el motor más poderoso para afectar el crecimiento económico y el empleo, que es lo que está requiriendo el Ecuador. Más adelante en la perspectiva, lo que tenemos que hacer es fortalecer los procesos de ahorro e inversión, porque este apoyo del Estado sustantivo para incentivar la demanda funciona al principio, pero deja de funcionar después. En ese después es donde tienen que operar los procesos de ahorro e inversión. Pero ahora tenemos que salir del hueco. Y para salir del hueco hay que poner dinero en la producción a través de créditos y a través de la recuperación de los servicios públicos, básicamente en seguridad, como le acabo de decir, en salud, en educación, en obra pública. Y pare por ahí de contar, ¿no? Tal vez unas 2 o 3 cosas más, pare por ahí de contar, porque primero la plata no le va a alcanzar y luego el tiempo tampoco le va a dar. Pero sí puede usted dejar instalada una infraestructura para que la economía comience a salir del hueco,
que es lo que yo creo que le corresponde al próximo gobierno y le hubiera correspondido a cualquier próximo gobierno. También la gente tiene que saber, mire, la primera convocatoria que creo que debe hacer el presidente de la República es una convocatoria a la paz y a la tranquilidad. Pero este país está desunido, infortunadamente está dividido en dos, pero hay que convocar a la paz y para poder tener paz y tranquilidad hay que hacer todo esto. Hay que invertir en crecimiento económico, en empleo, en seguridad, en lo que acabamos de conversar. Y esas son las tareas a las cuales debe dedicarse el gobierno. No más, porque no lo va a poder hacer ni tiene con qué. Hay algunas ofertas que se hicieron en la campaña que no tienen, que son imposibles de realizar. Por ejemplo, $450 de mínimo de jubilación para los jubilados que tienen una jubilación inferior. Imposible de realizar. Imposible de realizar. Es una cifra astronómica, ¿no? En el Ecuador hay casi 700.000 jubilados que estarían siendo impactados. Pero no hay con qué, además. Y peor aún, la situación actual del Seguro Social. Vamos a ver cómo va a solucionar esto del libre ingreso de los jóvenes a las universidades. Hay que ver cuáles son las instancias de inversión en tratándose de la desnutrición infantil. Es un problema grave que tiene el Ecuador. Sí, el problema grave del Ecuador sigue siendo la pobreza expresada a través de diferentes formas. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que no todo se puede realizar en año y medio. Así Que es. no es posible llevar todo adelante, que hay que escoger lo prioritario y que hay que exigir, eso sí, que se realice lo prioritario, que a mi juicio por lo menos, y en las conversaciones que hemos tenido con usted, Gustavo, creo que todos entendemos dónde debe estar la prioridad, ¿no? Crecimiento económico, salud, educación, seguridad, obra pública. Mire cómo están las carreteras. Mire el tema del posible fenómeno del Niño. No estamos considerando en el presupuesto, ¿no? No estamos considerando. Nosotros tenemos una idea sobre lo que se debe hacer al respecto, pero depende de qué es lo que plantea el gobierno, qué es lo que quiere hacer. Por eso decía, por sus obras los conoceréis. Todos los ciudadanos en el Ecuador estamos a la expectativa de escucharle al presidente sus propuestas y sus propuestas basadas en elementos reales, ciertos, de lo posible, lo probable, y qué es lo que quiere el país, ¿no? Y sobre todo también convocar a la paz, ¿no? Y ahí tenemos que colaborar todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Un buen día. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador.